Bueno, Fernando, eso es lo que le vamos a consultar al subdirector de emergencias del SINAPROC, Luis Prado, que amablemente nos acompaña esta mañana para hacer este aviso de prevención a la población y pues tomar las recomendaciones pertinentes, sobre todo si usted reside en zonas propensas a inundaciones. Bienvenido a Next Noticias, Luis Prado, qué gusto que esté con nosotros. Mucho gusto, gracias por la noticia. Bien. Aviso de prevención. Bien. ¿Qué sectores se verán afectados? ¿Hasta cuándo se va a dar esto? Se va a ver afectado las provincias de Darién, la comarca de Gunayala, Veragua, Colón, Costa Arriba, Costa Abajo, la ciudad. Ahí vamos a tener de mal tiempo, de moderadas a fuertes, vamos a tener tronadas también, ¿no? Por un par de horas. Ya tenemos el personal también ya diestro, monitoreando todo este tipo de eventos atmosféricos que vamos a tener. ¿Únicamente durante el día de hoy esto no se hace extensivo en la semana o esperamos entonces que pueda haber otra circunstancia, otro aviso? O sea, puede haber otro aviso, puede haber otro aviso que se pueda disipar, como que pueda moverse a otro punto específico, ¿no? Nosotros nos basamos en los boletines que nos emana esa y así posteriormente lo colgamos en las redes para que la provincia y todos los habitantes estén claritos en lo que pueda ocurrir y qué puedan hacer antes, durante y después. Más de 80 familias afectadas por inundaciones, específicamente en Panamá Oeste, también en Chiriquí, y lamentablemente una víctima. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bien, eso fue un accidente muy fortuito que obviamente lamentamos y nos unimos al dolor de esta familia. El señor iba a hacer una diligencia, iba a buscar un familiar y bueno, le ocurre este accidente fatídico que lastimosamente son cosas que no podemos predecir que vaya a ocurrir, pero se unió de una vez, se activó una de las fuerzas de tarea conjunta y se dio con el cuerpo del señor. Entendemos que él cruza el río en bicicleta, pero que ya estaba crecido, ¿es así? Esa es parte de la información que se maneja. No se manejó eso, que iba cruzando, se tropezó y cae, que fue lo que encontramos ahí, que nos dieron varias personas, que él tropieza y cae al agua. Ahora, durante o mientras se generan estos fenómenos, la recomendación común para la población es evitar cruzar los ríos. ¿Cuándo yo debo saber que ya no debo pasar por un río que pues se ve que tiene actividad o que puede crecer tras las lluvias? Bien, una de las cosas que tenemos que tener claro, por lo menos en áreas comarcales, aquí mismo en el área metropolitana hay áreas rurales que utilizan puentes y vados y estas cosas, no. Siempre hay que estar pendiente de ver la coloración del agua, la rapidez que está fluyendo. Ahí podemos ver, y porque tenemos que estar previstos, si vamos a hacer un cruce tiene que ser efectivo. ¿Por qué? Nosotros no podemos predecir en qué momento viene una cabeza de agua. ¿Cuánto tiempo toma para que se dé este fenómeno? Bueno, eso es cuestión de segundos. Solamente viendo la coloración del agua y el ruido que trae, porque él hace ruido, mueve piedra, de una vez cambia de clara a turbia y después cambia a un color más fuerte. Y ya, esos son indicativos, son factores que hay que tomar en cuenta a la hora de cruzar. Es cierto que hay, previo a esta crecida del río, cuando arrastra ya gran cantidad de todo objeto que esté en el agua, empiezan como pequeñas corrientes en el agua, son avisos previos que nos deben indicar ya no debemos cruzar, ¿eso es cierto? Eso es cierto, porque el ruido es un factor que es eficaz. O sea, la coloración del agua son factores que cualquier persona puede observarlo. Eso no es que te va a llegar así de la noche a la mañana, él te va a avisar, la coloración va a cambiar. En ese efecto es que uno tiene que estar clarito, evaluar o cruzo o busca un área segura, porque tampoco sabemos a qué magnitud se va a elevar esa corriente. Ahora bien, para personas que viven en áreas propensas a inundaciones, aledañas a ríos, aledañas a quebradas, ¿cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones es buscar un área segura. Obviamente hay personas que por la escasez, por muchos problemas, por factores económicos, invaden estas áreas que son propensas, que no son los lugares más adecuados para vivir. Entonces, muchos de ellos tienden a levantar sus casas o ya conocen del río. Ellos van buscando áreas seguras. Evitar cualquier tipo de movimiento cuando están en las tronadas, la lluvia, está pendiente de los niños, porque ellos por curiosidad, ellos quieren ver y hacer y salir y correr. Eso, buscar áreas seguras. Nada de estar que buscando árboles, no. Si estás dentro de tu hogar, quédese en su hogar. Si usted ve que usted está viendo que la corriente se está elevando, busque un área más segura. Pero siempre avísele a alguna persona que usted se está moviendo de ahí, porque si usted no le avisa a alguien, ese vecino va a pensar que
o a usted le ocurrió algo, pero siempre es que existe la comunicación ante todo. Ahora, ese en el escenario de las personas que viven en áreas propensas a inundaciones, aledañas a ríos y demás. Sin embargo, por los últimos años, la mayoría de las mismas también se dan en zonas residenciales, zonas que pasa porque las cunetas están estancadas o porque tienen gran cantidad de basura, porque la gente es poco consciente. ¿Qué nos tiene que decir en esas circunstancias? Bien, en ese aspecto que estamos viendo últimamente es por la mala disposición de los desechos sólidos. Claro. Ese es el problema número uno que radica en esto, porque una vez se obstruyen los drenajes, la alcantarilla, igualmente así mismo va subiendo el agua, la que era un tapón, y así mismo viene de menor a mayor, comienza a subir. Obviamente si estamos colindante con una quebrada o un afluente, eso es lo que va a ocurrir. En estos días se dio un operativo de limpieza en el área de San Miguelito, conjuntamente con la Fuerza de Tarea. Y lo que existía en esa quebrada no era agua, era basura. Eran colchones, neveras, había de todo. ¿Se debe ser más riguroso respecto a las multas a las personas que inescrupulosamente botan estos desechos así? Debe ser así. Obviamente, si esta persona no puede pagar una multa económicamente, que lo haga haciendo trabajo comunitario. Porque yo creo que le daría más pena de que lo vean en eso. Porque a veces las multas son muy irrisorias y a veces también son muy elevadas y la persona a veces le dan base por bola, como decimos nosotros en buen panameño. Pero lo ideal sería que lo pusieran a hacer trabajo comunitario. ¿Por qué? Así como en ese aspecto salvan vidas. Porque no solamente levantar un teléfono y ya dar un aviso como tal, salva vidas, ese también salva vidas de ahí. ¿Cuál fue el escenario en Panamá Oeste y Chiriquí que se propiciaron estas inundaciones? Bien, la mayoría se dieron por obstrucción de alcantarillado. Las que se dieron allá en Chiriquí, en David, lo que tuvimos ahí en los abanicos, ¿no? Eso fue producto de esto. Por la mala disposición de los desechos, ahí se hubo una otra obstrucción de alcantarillas que también ya se está corroborando, ya se está trabajando conjuntamente con el MOC, ¿no? ¿Son reincidentes estos de los abanicos? Me parece haber escuchado que ya antes habían sufrido inundaciones. Sí, eso es correcto. Entonces ya se está trabajando sobre la marcha en esto. Obviamente las lluvias son un factor que no nos dejan hacer más de 4 cosas, pero ya se están tomando las medidas del caso. Hay otro fenómeno que también se está dando y parece ser ya frecuente. Algunos, por supuesto, nos alarma por su gran magnitud, estas trombas marinas o guznados. Afortunadamente, la que ocurre ayer en Colón no deja mayores daños. Sin embargo, ¿se puede ya estimar cuál es el escenario previo o las previsiones que nos indiquen que se puede dar una formación de estas tornádicas de menor proporción? Bueno, en este caso, nosotros no podemos predecir qué vaya a ocurrir ni cuándo va a ocurrir. Lo que sí les puedo explicar es que esto se da producto de el aire frío con el caliente. Produce este tipo de fenómenos vertical. ¿Son peligrosos? De repente. Eso depende de dónde se dé. Porque si se da en el mar, obviamente, esta duró 1 minuto en el área de las esclusas, en Cristóbal, en Gatún, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando ellas tocan tierra, viene esto que ocurrió en Colón. De repente puede que ella dura 1 minuto, pero se dio un área que no afectó absolutamente a nadie. Igualmente, ellas se pueden dar en el mar, se pueden correr a un área de difícil acceso, como se puede ir en la ciudad, como pudimos ver, y nos puede ocasionar este tipo de fenómenos y acciones que tenemos que tomar después de. Yo creo que antes de finalizar también hay que hacerle un llamado a los panameños. Nos pasa que se registra esto y estamos todos allí grabando y nadie toma medidas de prevención. Esto puede ser de menor proporción, pero no sabemos si en otro escenario ocasione pérdidas lamentables. ¿Qué le tiene que decir usted a la población? Bien, cuando se dan este tipo de fenómenos, evitemos vivir esto y pasarlo por WhatsApp, porque nosotros no sabemos en qué momento puede venir una lámina, nos puede asesinar un brazo, nos puede decapitar, puede ocurrir un accidente, puede caer en un tendido eléctrico, hacer un arco eléctrico, tumbar un arco. Eso tratemos de evitar. Si se vio el fenómeno sobre la marcha, tratemos de evitar. Porque eso nos ocurrió a nosotros estando allá, pasando debajo de un puente peatonal en un vehículo y volaron los techos. Pero lo más ideal es buscar un área segura, porque nosotros no sabemos qué tiempo. Pudo haber durado 1 minuto, como pudo haber durado 2 o pudo haber durado 3. Pero a Dios gracias, eso entró y salió de una vez, que fue poco, pero destruyó, hizo mucho
daño. Bueno, y estas, señores, antes de grabar, usted ponga en su vida a salvo, que es lo más importante. Subdirector de Emergencias del SINAPROC, Luis Prado, estuvo con nosotros. Gracias por ampliar todas estas informaciones respecto a estos fenómenos que se han dado naturales durante estas últimas semanas aquí en Panamá.